6:53 amigos, vamos a un tema profundamente importante como es la solidaridad a propósito del Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes. Y tenemos vía telefónica desde Caracas a Anabela Arminio, jefe de servicio de neurología del Hospital Universitario de Caracas, asesor médico de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela, ONTV. Anabela, buenos días. Buenos días, Eduardo. Gracias por la oportunidad. Quiero corregirte, jefe de servicio de nefrología. Mira que los amigos neurólogos van a protestar. Nefrología, corrijo. Sí, claro, enfermedades renales. Muchísimas gracias. Anabela, ¿en qué condiciones estamos para retomar ante la opinión pública la importancia de la donación de órganos, tejidos y trasplantes? ¿Cómo describirías tú una fotografía de nuestras condiciones actuales sobre el tema? Mira, el tema de la donación se tiene que tocar siempre, pase lo que pase. ¿Por qué? Porque debe formar parte de la cultura del país. Donar es regalar, es dar algo, y no hay trasplantes si no hay donantes. Y el altruismo, es decir, hacerlo sin requerir una contraprestación económica, es lo que mantiene un programa de donación y trasplante dentro de caminos éticos y morales aceptables para todo el mundo. De manera que nunca se debe dejar de hablar de donación y trasplante. Por otra parte, eso sería como el fondo de la foto. En la parte de adelante, en el centro de la foto, tenemos que hay programas de trasplante de donante vivo y de donante fallecido. De donante fallecido no hay en este momento en el país porque se suspendió en el 2017 y ya vamos para 7 años y pico sin programa de trasplante de donante fallecido. Y el programa de trasplante de donante vivo en el sector público solamente se está efectuando en la Clínica Popular del Paraíso de Caracas, con lo cual ya de una vez podemos entender que es un programa de alcance muy limitado, porque simplemente no todo el país que requiere trasplante tiene donante vivo, por un lado, y por otro lado, no todo el mundo puede venir a Caracas. De manera que ahí hay dos tareas pendientes. Una, reactivar el programa de trasplante de donante fallecido, que sí verdaderamente soluciona el problema de la necesidad de trasplante a muchísima gente que por muchas razones no tiene un donante vivo. Y por otro lado, hay que ampliar los programas de donante vivo que tienen que tocar por lo menos a los centros hospitalarios que eran centros de trasplante en el pasado y que en este momento están desactivados por muchísimas razones, porque los centros de trasplante están en hospitales que tienen muchos problemas y entonces, sin un hospital que apoye, no puede haber un programa de trasplante. Y eso es una tarea compleja, complicada y larga, pero que hay que comenzar a asumir. Fíjate, la donación comienza con la solidaridad del donante, el altruismo. Está este tema legal y desde el punto de vista científico, ¿cómo estamos? De la capacidad de nuestros profesionales y los recursos, las instalaciones, las condiciones. Mira, se ha ido muchísima gente. El sistema de procura de órganos y tejidos, que era llevado por la ONTV hasta el año 2014, prácticamente está, si no desmantelado, por lo menos inoperativo, porque no se ha reactivado. Se ha ido muchísima gente, entonces hay que comenzar a formar nuevamente personal, tanto para el área de procura como para la actividad de trasplante y seguimiento de pacientes trasplantados propiamente dicho. Y los hospitales, bueno, todos sabemos lo que pasa en los hospitales. La ONTV está apoyando la reactivación del trasplante de donante vivo en el Hospital de Niños de Caracas, porque los niños necesitan ser trasplantados con prioridad. A los niños les va peor en diálisis que a los pacientes adultos y su crecimiento se retrasa si no son trasplantados. Por eso le hemos puesto el énfasis y hemos puesto la lupa en el Hospital de Niños de Caracas para tratar de reactivar el programa de trasplante de donante vivo.
No es fácil porque los niñitos en diálisis tienen muchas complicaciones y cuando se va a trasplantar un paciente, todo lo que pudiera afectar la sobrevida posterior del trasplante y del paciente tiene que ser resuelto antes. De manera que es un camino bastante espinoso. Hace falta formar gente, reactivar equipos de trasplante y de búsqueda y extracción de órganos, y hace falta ponerle empeño a los centros hospitalarios que en su día fueron centros de trasplante para que puedan reactivarse. Pero ya te digo, eso pasa, por ejemplo, por la necesidad de que haya laboratorios, algo tan simple como laboratorios, radiología, especialistas y todo disponible las 24 horas en los centros en los centros donde vaya a haber trasplante renal. Amigos, estamos conversando con Anabela Arminio, jefe de servicio de nefrología del Hospital Universitario de Caracas, asesor médico de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela. La cultura de la donación, ¿cómo está? ¿Cómo está ese vínculo entre los posibles donantes, que somos toda la sociedad, y la demanda, la necesidad de quienes están a la espera? Mira, ese es un vínculo que no se puede perder y ahí es importante programas como este que permiten que se siga hablando del tema, aunque no se ejecute, digamos. ¿Por qué? Porque en el momento en que se pueda reactivar un programa de trasplante de donante fallecido, el vínculo tiene que estar. La gente tiene que haber oído de la necesidad de donar, de la necesidad de aportar a la sociedad, tanto como donantes vivos como donantes fallecidos, porque la donación de órganos, la donación altruista de órganos, es una respuesta de la sociedad a gente que lo necesita. ¿A quién le toca asumirla? Al Estado, efectivamente, porque el Estado es el encargado de resolver estas cosas en nombre de la sociedad, pero es la sociedad la que da los órganos, de manera que tener pendiente el tema, hablar del tema, tocarlo, y todo eso es absolutamente importante para que cuando esto se reactive, porque se tiene que reactivar porque la necesidad es mucha, cuando esto se reactive, pues la sociedad sepa de qué se está hablando, qué se va a hacer y cómo puede proceder. ¿De qué depende que se reactive? Primero, está claro que tiene que haber decisión política, es un programa costoso, pero mantener a los pacientes en diálisis es más costoso todavía y tiene un costo moral mayor porque la calidad de vida que puedes ofrecer en trasplante es mejor que la que puedes ofrecer en diálisis, entendiendo que el paciente en diálisis tiene todo el absoluto derecho a estar en buenas condiciones y los programas de diálisis tienen que ser óptimos, porque por otro lado, no todo paciente en diálisis se puede trasplantar por muchas condiciones. Entonces, el paciente en diálisis también tiene derecho a estar, digamos que, perfectamente bien. ¿Ven? Entonces, hay que reactivarse con miras a todo eso. Depende primero de una disposición política, como todo en todas partes del mundo. Depende de reactivar los equipos de trasplante y depende también de entender que esto es algo costoso, que cuando lo llevaba la ONTV lo financiaba el Estado venezolano y que ese modelo no ha caducado y puede volverse a intentar. El Estado es el financista, no hay de otra. Bueno, excelente vocera, doctora. Queda todo claro, un llamado eficiente. A propósito del Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes, un tema que representa una responsabilidad continua para los medios de comunicación, porque no solamente en estos contextos del Día Mundial de tal cosa se tiene que hablar de lo que es verdaderamente importante. Sí, hay días mundiales de cualquier cosa, y eso es bueno, porque eso toca temas que de ordinario pasarían desapercibidos, pero este es un tema que es diario. Sí, señor. Así que muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a usted, doctora, y gracias no solamente por darnos la entrevista, sino por ser una militante, una gestora de un acto de solidaridad tan noble. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Anabela Arminio, jefe de servicio de nefrología del Hospital Universitario de Caracas, asesor médico de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela. Regresaremos.